生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 276 al 280. El campo de batalla era un caos. El entorno se derrumbaba, las telarañas surcaban el cielo y el estruendo de los Spider-Man resonaba por doquier. Michael Wilson, ataviado con un traje de spandex y magullado por los constantes ataques, desató su furia descontrolada. Sus músculos se tensaban al arrollar oleadas de Spider-Man. Cada puñetazo y patada los enviaba volando por los aires. A pesar de su fuerza, la superioridad numérica comenzaba a superarlo. Michael pateó a un Spider-Man a su izquierda, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, otros dos Spider-Man le lanzaron telarañas a las manos, intentando atraparlo. Las telarañas se estrecharon a su alrededor, pero los músculos de Michael se tensaron mientras forcejeaba. Con un poderoso rugido, rompió las telarañas, lanzando a los dos Spider-Man uno contra el otro. Aunque seguía luchando con todas sus fuerzas, el sudor comenzaba a correr por su rostro. Empezaba a sentir el esfuerzo. TSK, son demasiados, pensó Michael, apretando los dientes mientras esquivaba otra ráfaga de ataques. En medio del caos, una figura emergió entre el polvo. Era Penny Parker dentro de su robot SPDR, bloqueando el paso de Michael. Los ojos rojos de su robot brillaban con intensidad, reflejando el dolor y la ira en la expresión de Penny. Michael sintió un profundo dolor en el pecho al verla. Se dio cuenta de que estaba de luto, una pérdida causada por los trágicos eventos canónicos que todo Spider-Man del multiverso parece destinado a enfrentar. Penny había perdido a alguien muy querido, y el peso de ese dolor era evidente en sus ojos. La voz de Michael se suavizó. Penny, tú. Las manos de Penny temblaban sobre los controles, su voz se quebró mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué apareciste recién ahora? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? La expresión de Michael era solemne. Podía sentir el peso de sus palabras. Sabía que Penny luchaba no por deber, sino por desesperación. La pérdida que había sufrido la estaba destrozando. Ya no luchaba con el espíritu esperanzador de antaño. Ahora luchaba porque sentía que no le quedaba nada que perder. Lo sé, Penny, dijo Michael con dulzura, con la mirada fija en sus ojos llenos de lágrimas. Sientes que el mundo está en tu contra, que es injusto y lo entiendo. Sus ojos se posaron en su traje SP Doctor. Estaba desgastado por la batalla, cubierto de marcas de quemaduras y arañazos, pero aún en pie. Igual que Penny. Debió de ser duro. Has cargado con este peso durante demasiado tiempo. Al oír esas palabras, la determinación de Penny se desmoronó. Apretó los puños contra los controles, pero el dolor era insoportable. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo brotaron sin control. No es justo. ¿Y por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué les tuvo que pasar a ellos? Sollozó, su voz resonando dentro de su robot. Michael no se movió. Podría haber aprovechado ese momento para atacar, pero no lo hizo. Sabía que Penny necesitaba algo más que una simple pelea. Necesitaba ser escuchada, ser comprendida. La vida no siempre nos da las respuestas que queremos, dijo Michael en voz baja, con un tono que denotaba empatía y pesar. Pero no estás sola, Penny. No tienes que cargar con este dolor tú sola. Los demás Spider-Man que los rodeaban se detuvieron, percibiendo el cambio en el ambiente. Por un breve instante, en medio del caos y la destrucción, solo se oyeron los silenciosos sollozos de Penny y la respiración pausada de Michael. Incluso en el fragor de la batalla, el dolor y la comprensión que compartían crearon un silencio incómodo. Pero ese silencio no duraría. Michael sabía que, una vez que los demás Spider-Man se recuperaran del impacto emocional, volverían a la lucha. Se preparó mentalmente, buscando a toda prisa una manera de terminar con esto sin causarle más dolor a Penny. Penny, aún puedes elegir cómo termina esto, dijo, con la voz cargada de urgencia y compasión. Te necesito, Penny.
El ambiente estaba cargado de tensión mientras las lágrimas corrían por el rostro de Penny. Le temblaban las manos al aferrarse a los controles de su traje SPDR, y las palabras de Michael resonaban en su cabeza. Te necesito, Penny. Y por un instante, la batalla pareció desvanecerse. Todo el caos a su alrededor, los Spider-Man luchando, los edificios derrumbándose, las telarañas volando por el cielo, se volvió borroso. En ese momento, solo existían Michael y Penny, atrapados en un instante donde las emociones superaban la lucha. La respiración de Penny se volvió entrecortada mientras luchaba por conciliar su dolor con la esperanza que la súplica de Michael había despertado en ella. Los ojos de la mecha SPDR parpadearon, reflejando su vacilante determinación. La ira, la pérdida y la abrumadora sensación de injusticia luchaban por mantenerla en la oscuridad, pero las palabras de Michael habían logrado romper esa coraza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la persecución continuaba. Peter B. Parker, con su bebé sujeto al pecho en un portabebés, se balanceaba por las calles junto a Gwen Stacy, ambos decididos a alcanzar a Miles Morales. La mente de Peter B. bullía con pensamientos sobre cómo proteger a Miles sin dejar de ser un buen padre. Esto es definitivamente una mala paternidad, murmuró para sí mismo antes de besar la frente de su bebé. No podía permitir que los demás Spider-Man llegaran hasta Miles, no de esta manera. Gwen, columpiándose a su lado, estaba igual de decidida, pero por una razón diferente. Necesitaba hablar con Miles, explicarle las cosas, contactarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sus pensamientos eran una vorágine de arrepentimiento y determinación. Solo una oportunidad más para arreglar las cosas con él y, pensó, mientras sus ojos escudriñaban el lugar en busca de alguna señal suya. Miguel O'Hara, el implacable Spider-Man 2099, estaba concentrado únicamente en capturar a Miles. Sus ojos ardían de determinación mientras aceleraba sus movimientos, esquivando obstáculos y acercándose a su objetivo. Miles Morales, no puedes escapar de mí. Gruñó, cada golpe lo acercaba más a su presa. No muy lejos, Jessica Drew recorría las calles a toda velocidad en su motocicleta, buscando cualquier rastro de Miles. Estaba comprometida con la misión por el bien de Miguel, pero también por la estabilidad del Spider-Verse. Esto es más grande que cualquiera de nosotros, pensó, mientras la determinación fortalecía su resolución al acelerar, con la mirada fija y concentrada. Miles, oculto entre las sombras, se asomó para observar a sus perseguidores. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada músculo tenso por la desesperación de escapar. Mierda, mierda, mierda. Murmuró entre dientes mientras planeaba su siguiente movimiento. La máquina de regreso a casa, su único billete para escapar de esta pesadilla y volver con su padre. Solo necesitaba alcanzarla, costara lo que costara. Pero antes de que pudiera actuar, un Spider-Man de la Tierra, 0323 lo vio. Miles. Ahí está. Gritó el Spider-Man, señalándolo directamente. Miguel dirigió su mirada rápidamente hacia donde provenía la voz y también vio a Miles. Miles, detente. Rugió, impulsándose hacia adelante con una explosión de velocidad, extendiendo sus garras mientras acortaba la distancia. Miles maldijo entre dientes, presa del pánico, mientras se balanceaba para escapar de los Spider-Man que lo perseguían. Pudo oír las voces de Peter B. y Gwen llamándolo al verlo también. Miles. Gritaron al unísono, con una mezcla de urgencia y preocupación en sus voces. Peter B. rápidamente le dio un beso en la cabeza a su bebé y suspiró. Sí, esto es mala crianza, murmuró, consciente de lo absurdo de la situación incluso en medio de la persecución. La carrera había comenzado, el destino del Spider-Verse pendía de un hilo mientras Miles se balanceaba con todas sus fuerzas, intentando escapar no solo de sus perseguidores, sino también del destino del que, según ellos, no podía escapar. La pelea entre Obie Brown, también conocido como Spider-Punk, y el espectacular Hombre Araña de la Tierra, 26496 fue intensa. Se movían con rapidez en una oscura habitación industrial llena de vigas metálicas y cadenas colgantes.
La habitación resonaba con el chasquido de las telarañas y el fuerte rasgueo de la guitarra de Obie mientras luchaban y hablaban. El traje de estilo punk de Obie, con pinchos y chaleco vaquero, contrastaba con el diseño más clásico rojo y azul del espectacular hombre araña. Obie sonrió, aunque su pregunta tenía un tono serio. Eres un tipo genial, colega. ¿Por qué te pusiste del lado de Miguel? Su acento británico tenía un matiz mordaz, incluso mientras hacía girar su guitarra en una mano. El espectacular hombre araña no respondió de inmediato, entrecerrando los ojos tras las lentes de su máscara. Cuando finalmente habló, su voz era firme, aunque teñida de arrepentimiento. Es porque no puedes cambiar el destino. Con un movimiento rápido, lanzó una telaraña directamente al pecho de Obie. Pero Obie no era tan fácil de atrapar. Contraatacó sin esfuerzo, blandiendo su guitarra como un escudo y destrozando la red en el aire. ¿Y si tú puedes? Desafió a Obie con voz desafiante mientras se lanzaba hacia adelante, tocando un potente riff que envió una onda expansiva hacia su oponente. Los reflejos de espectacular Spider-Man se activaron y, con gracia, esquivó la onda expansiva. Rápidamente lanzó otra telaraña, esta vez dirigida a las piernas de Obie. Pero el sentido arácnido de Obie se activó justo a tiempo, permitiéndole apartarse de un salto. Sin embargo, todo era parte del plan. En la fracción de segundo que Obie esquivó, espectacular Spider-Man acortó la distancia y le propinó un fuerte puñetazo directo a la mandíbula, enviándolo volando hacia atrás contra un grupo de cadenas colgantes. Obie gimió al chocar contra las cadenas, el metal resonando con fuerza. Se limpió la boca, sacudiéndose el golpe mientras apretaba los dientes. Aurg, bien hecho, ¿eh? El espectacular Spider-Man se irguió, su voz más suave ahora, teñida de tristeza. Mira, lo entiendo, Obie. ¿Quieres cambiar el maldito destino? ¿Quién no? Pero algunas cosas están escritas en piedra. Su expresión se tensó bajo la máscara, como si recordara dolorosos recuerdos. Puedes luchar contra ello todo lo que quieras, pero al final, no puedes cambiar el destino. Esa es la realidad, amigo. La atmósfera se tornó más tensa mientras las palabras de espectacular Spider-Man resonaban en el aire. El peso de innumerables acontecimientos canónicos, la pérdida y la angustia de aceptar un futuro inmutable, resonaban entre ellos. Pero Obie, siempre rebelde, apretó los puños y se puso de pie. Quizás esa sea tu realidad, colega, pero no la mía. Voy a derribar todos los muros, romper todas las cadenas, y si el destino se interpone en mi camino, entonces el destino se va a llevar un buen puñetazo. Su guitarra crepitaba con energía eléctrica, y la rebeldía brillaba en sus ojos. Mientras Obie y el espectacular hombre araña se enfrentaban, la sala, antes tenuemente iluminada, se llenó de repente con la presencia de decenas de otros hombres araña encaramados en las vigas y aferrados a las paredes. El caleidoscopio de trajes y diseños, desde los clásicos rojos y azules hasta variantes más excéntricas, permanecía como testigo silencioso de la batalla que se desarrollaba abajo. Todos percibieron la tensión, el choque de ideales entre dos Spider-Man que, a pesar de sus diferencias, luchaban por lo que creían justo. Pero ninguno intervino. Era una pelea que el hombre araña espectacular claramente quería resolver solo. Los demás lo respetaron. No se trataba de una simple riña, era algo personal. Obie escupió un poco de sangre y se limpió la boca con expresión sombría. Sus ojos permanecieron fijos en espectacular Spider-Man, incluso mientras sentía el peso del agotamiento apoderándose de él. TSK, supongo que estoy llegando a mi límite, ¿eh? Podía sentir las miradas de los demás Spider-Man sobre él, pero no le importaba. Se desenvolvía a la perfección en el centro de atención, en medio del caos, y este momento no era diferente. Así que solo van a mirar. Por mí, perfecto. Supongo que el espectáculo corre por mi cuenta. Gritó con una sonrisa, mientras los agudos acordes de su guitarra resonaban en la habitación. El espectacular Spider-Man respiró hondo, dejando que la energía del ambiente se disipara. Tampoco le importaban los espectadores. Sabía que estaban allí para ver qué filosofía prevalecería. Con determinación reflejada en su rostro, dijo: esto no se trata de quién tiene razón o no.
Solo necesito que vean lo que he aprendido, lo que todos hemos aprendido. No puedes cambiar el canon, Obie. Obie resopló, las cadenas resonaron al quitárselas de un tirón y arrojarlas a un lado. Sigues hablando de este canon como si fuera una ley grabada en piedra. Pero las leyes están para romperse, colega. La tensión entre ellos crecía, el ambiente se cargaba con sus respectivas convicciones. Uno dispuesto a aceptar el peso del destino y el otro decidido a desafiarlo a cualquier precio. Mientras se preparaban para un nuevo enfrentamiento, ambos sabían que esta lucha no era solo física, sino una batalla de ideales, una cuestión de si el destino podía realmente reescribirse o si la lucha en sí misma bastaría para marcar la diferencia. Obie resopló, las cadenas resonaron al quitárselas de un tirón y arrojarlas a un lado. Sigues hablando de este canon como si fuera una ley grabada en piedra. Pero las leyes están para romperse, colega. En lo alto de las vigas, los hombres araña susurraban entre sí. ¿Crees que Obie tenía razón?, murmuró uno de ellos. Spider-Man ya ha pasado por esto. Ha visto lo que sucede cuando se alteran los eventos del canon, respondió otro. Sí, pero a Obie no le importa. Lo suyo es romper las reglas. El espectacular Spider-Man escuchó los murmullos, pero mantuvo la vista fija en Obie. ¿Crees que se trata solo de ser un rebelde? No es tan sencillo. La gente muere cuando alteras el canon. Gente que te importa. Yo lo he vivido. Y si sigues ese camino, tú también lo vivirás. Obie apretó aún más su guitarra, con la chispa desafiante en sus ojos intacta. ¿Crees que no lo sé? No soy ajeno a las consecuencias. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que un guión cósmico me diga quién vive y quién muere. Voy a luchar, aunque eso signifique luchar contra cada araña en esta sala. El espectacular hombre araña suspiró, dándose cuenta de que no había forma de convencer a Obie solo con palabras. Entonces vamos a resolver esto de la única manera que sabemos. Los dos Spider-Man se abalanzaron el uno sobre el otro, sus movimientos haciendo temblar el suelo. Obie blandía su guitarra con gran fuerza, mientras que el espectacular Spider-Man esquivaba y contraatacaba con la precisión impecable de quien había librado muchas batallas antes. Intercambiaron puñetazos, telarañas y volteretas, cada uno intentando demostrar lo que realmente significaba ser Spider-Man. Con cada golpe, la batalla se intensificaba, pero ninguno de los dos daba señales de ceder. En ese instante, quedó claro para todos los presentes. No se trataba solo de una lucha por la fuerza, sino de una batalla por ver quién podía sacudir los cimientos mismos del significado de llevar la máscara. Michael Wilson, el legendario hombre araña, se encontraba en el centro de la vasta cámara, su traje negro reluciendo bajo la tenue luz ambiental. El emblema azul oscuro de la araña en su pecho palpitaba ligeramente con cada respiración, mientras sus ojos, ocultos tras una máscara, permanecían fijos y penetrantes. El ambiente era tenso. Penny Parker estaba a su lado, con su enorme traje SPDR lista para la batalla. Pero a medida que los hombres araña se acercaban, algo inesperado comenzó a suceder. Uno a uno, los Spider-Man que los rodeaban comenzaron a arrodillarse. El repentino cambio de actitud pilló a Michael desprevenido. Se había estado preparando para una batalla campal, pero ahora, la confusión se mezclaba con su preparación. Intercambió una mirada de desconcierto con Penny, quien parecía igualmente perplejo. La postura de Michael se suavizó ligeramente, aunque permaneció alerta. ¿Qué está pasando?, preguntó, y su voz resonó levemente en la amplia y silenciosa habitación. Penny, aún dentro de su robot, negó con la cabeza lentamente. No lo sé, respondió, con la voz teñida de incertidumbre, mientras los brillantes ojos de su robot escudriñaban a la multitud. Entonces, rompiendo el silencio, uno de los Spider-Man dio un paso al frente. Una versión de Spider-Man de la Tierra, 1048 de Insomniac, cuyo traje lucía el icónico emblema de la araña blanca. Miró fijamente a Michael, con una expresión que mezclaba respeto y reflexión. Decidimos rendirnos, después de lo que escuchamos, comenzó el Spider-Man de Insomniac, con voz firme pero cargada de un profundo sentimiento de comprensión.
Michael entrecerró ligeramente los ojos. ¿Qué quieres decir? Preguntó, mientras la tensión en la habitación disminuía lentamente, pero aún estaba presente lo suficiente como para mantenerlo cauteloso. El Spider-Man de Insomniac respiró hondo antes de continuar. Por tu convicción, dijo, con un tono que denotaba admiración y solemnidad. Escuchamos lo que le dijiste a Penny, cómo te acercaste a ella. Nos hizo reflexionar. La postura de Michael se relajó un poco más mientras escuchaba, aún asimilando el cambio de ambiente. El traje SPDR de Penny reflejó sus acciones, y su enorme forma adoptó una postura menos agresiva. El Spider-Man Insomne giró ligeramente la cabeza, mirando a los demás Spider-Man a su alrededor, quienes asintieron. Luego volvió a mirar a Michael, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y duda. Pensábamos, si fueras tú, tal vez, dudó, buscando las palabras adecuadas. Tal vez podrías cambiar el curso de los acontecimientos. El peso de esas palabras flotaba en el aire, pesadas y cargadas de significado. Michael lo miró fijamente, asimilando lentamente las implicaciones. La idea de desafiar el evento canónico, el hilo conductor que unía al multiverso, era algo con lo que todo Spider-Man sabía que no debía jugar. Pero ahora, ante esta muestra de fe de tantas versiones diferentes de Spider-Man, Michael sintió la magnitud de lo que le pedían. Penny, sintiendo el cambio, dio un paso al frente, su mecha SPDR se inclinó ligeramente para encontrarse con la mirada de Michael. Michael, susurró, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y esperanza. Michael miró a su alrededor, a los Spider-Man arrodillados, y comprendió lo que le pedían. Su mente se llenó de posibilidades, riesgos y consecuencias. Pero en el fondo, sabía que no estarían arrodillados si no creyeran en él, si no vieran algo capaz de cambiar el destino. Penny, con voz firme pero cargada de emoción, rompió el silencio. Ve, Michael. Protege a Miles. Nosotros nos encargaremos aquí. Michael miró a Penny, cuyo robot SPDR se alzaba imponente a su lado, y luego dirigió su mirada a los innumerables Spider-Man que los rodeaban. Cada uno había superado sus propias pruebas, sus propios eventos históricos, pero ahora depositaban su confianza en él. Sintió una oleada de gratitud y determinación. Asintiendo con la cabeza, Michael dijo: Gracias, Penny. Hizo una pausa, observando los rostros de los numerosos Spider-Man, algunos conocidos, otros completamente nuevos, pero todos unidos en ese momento. Gracias a todos. Tras una última mirada a la multitud, Michael se lanzó al aire. Se balanceó por el vasto recinto, mientras los vítores y las palabras de aliento de los Spider-People resonaban en sus oídos. Al ascender por los lugares del Spider-Verse, supo que ya no estaba solo en esta lucha. Miles lo necesitaba, y él estaría allí, no solo como un compañero Spider-Man, sino como su mentor, quien cambiaría su destino. En el paisaje urbano futurista de Nueva York en la Tierra, 928, el hogar del universo de Miguel O'Hara, imponentes rascacielos brillaban con luces de neón y vehículos voladores surcaban los cielos, creando una atmósfera caótica pero vibrante. El cielo estaba teñido de tonos púrpura y azul intenso, reflejo de la tecnología avanzada que dominaba este mundo. Miles Morales, intentando desesperadamente escapar, había sido inmovilizado con una telaraña y izado a la azotea de una enorme estructura mecánica, rebosante de energía y actividad. Mientras lo izaban, Miles examinó rápidamente su entorno. La azotea era un laberinto de vigas metálicas, engranajes y turbinas giratorias, todo parte de la intrincada infraestructura de la ciudad. El lugar entero parecía tener vida, como si fuera una entidad gigante que respiraba. Era una mezcla desconcertante de tecnología y movimiento, lo que hacía aún más difícil encontrar una salida. ¿Quién? Comenzó Miles, con la voz llena de pavor mientras se daba la vuelta. Frente a él se encontraba Peter B. Parker, su mentor, antes tan afable, ahora con un bebé sujeto a su pecho en un portabebés. Ver a Mayday Parker, la hija de Peter, resultaba conmovedor y a la vez surrealista en medio de la tensión. Peter. Miles suspiró, una mezcla de alivio y confusión lo invadió.
No, no. Déjame ir, insistió Miles, retrocediendo, con la mente llena de miedo de que Peter B. también estuviera allí para capturarlo. La desconfianza y la desesperación en los ojos de Miles eran palpables mientras buscaba desesperadamente una vía de escape. Peter B., al ver la reacción de Miles, suspiró profundamente, abrumado por la situación. Es una locura huir, dijo con resignación mientras se acercaba, intentando seguirle el ritmo al joven Spider-Man. A pesar del caos, Peter seguía siendo el mismo. Con una mano sostenía a su bebé y con la otra intentaba lidiar con aquella situación imposible. Miles, arrastrándose hacia la pared, replicó. Correr es lo menos descabellado que está pasando. Peter B. abrazó a Mayday con fuerza, y su expresión se suavizó mientras intentaba conectar con Miles. Mira, me siento mal, admitió, con la esperanza de acortar la distancia entre ellos. Bien. Espetó Miles, con la voz teñida de ira y dolor, mientras aceleraba el paso, dirigiéndose hacia la lejana ubicación de la máquina de vuelve a casa. Pero así es como funcionan las cosas, le gritó Peter B. con un tono suave pero firme. Aquí no vas a ganar. Miles, decidido, siguió adelante, pues la máquina de regreso a casa representaba su última esperanza para salvar a su padre. Peter B., sabiendo que necesitaba conectar con Miles a nivel personal, probó una táctica diferente. Espera, no te muevas. Deja de moverte tan rápido, suplicó, esforzándose por seguirle el ritmo mientras Miles sorteaba los obstáculos de la azotea. No. Gritó Miles, negándose a reducir la velocidad, con la mente puesta en alcanzar su meta. Peter B., en un último intento por conmover a Miles, alzó a Mayday. ¿Quieres cargar a mi bebé? Preguntó, una pregunta casi absurda en medio de la persecución. Miles frenó bruscamente, la incredulidad lo invadió mientras se giraba para mirar a Peter B. ¿Qué? ¿Podrías darle un abrazo al bebé y luego hablamos? Sugirió Peter B. con voz tranquila y persuasiva. Sabía que era una propuesta extraña, pero también sabía que el vínculo que compartían podría ser lo único que pudiera detener a Miles. Peter B. sostuvo la mirada de Miles, con los ojos llenos de seriedad. Creo que va a cambiar nuestro ambiente. Es muy revitalizante. Miles, aún nervioso, negó levemente con la cabeza, con la determinación intacta. Estoy bastante rejuvenecido, replicó, aunque lo absurdo de la situación logró aliviar un poco la tensión. A pesar del caos, aquel momento les recordó el vínculo que compartían, incluso en medio de las circunstancias más desesperadas. La voz de Peter B. Parker se suavizó al decir, lo entenderás aún mejor cuando estés cara a cara con esta niña mágica. La pequeña Mayday rió suavemente, su risa inocente rompió la tensión, pero Miles se mantuvo concentrado, sin dejarse influenciar. No vas a tener una conversación sincera conmigo, dijo Miles con firmeza, conteniendo a duras penas sus emociones. Empezó a alejarse, decidido a seguir adelante, pero Peter B. no estaba dispuesto a rendirse. Con un rápido movimiento, Peter B. apareció frente a Miles, bloqueándole el paso. Solo sujeta al bebé, ya veremos qué pasa. Insistió con un dejo de desesperación en la voz. Miles no le dio importancia y pasó de largo junto a Peter B., concentrado en su misión. Pero entonces, las siguientes palabras de Peter B. lo hicieron detenerse. Tú eres una de las razones por las que la tuve, ¿de acuerdo? Le gritó Peter B. Miles se detuvo y miró hacia atrás, con una mezcla de confusión y curiosidad en sus ojos. La expresión de Peter B. era seria, casi suplicante. Tú, y Michael. Ustedes dos fueron la razón por la que la tuve, dijo con la voz cargada de emoción. Michael me enseñó a ser un buen hombre, y tú me enseñaste que tener un hijo también puede ser maravilloso. Miles escuchaba en silencio, con el corazón apesadumbrado por sentimientos encontrados. Peter B. continuó, con la voz ligeramente quebrada. Y pensé que si la criaba bien, existía la posibilidad de que se pareciera a ti. Miles se dio la vuelta, mirando el camino que tenía por delante, pero las palabras de Peter B. resonaron en el aire. Peter B. lo observó, con las emociones a flor de piel. Y eso me emocionó porque eres una persona maravillosa.
Mientras observaba la espalda de Miles, los sentimientos de Peter B. eran una mezcla de amor, arrepentimiento y esperanza. Y me gusta estar cerca de ti, añadió con voz sincera. Miles finalmente respondió, con la voz teñida de dolor y decepción. Entonces, ¿por qué no viniste a verme? Peter B. vaciló, la culpa le oprimía el pecho. Beck se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No pude. Miles se giró para mirarlo, con los ojos llenos del dolor de la traición. Tenía tantas ganas de estar con ustedes. Pero esto, hizo un gesto a su alrededor, su voz adquiriendo mayor intensidad al fijar la mirada en Peter B. No es lo que yo creía. Peter B. solo pudo quedarse allí, agobiado por el peso de sus decisiones, al darse cuenta de lo mucho que había herido a alguien a quien quería. Las palabras de Miles le dolieron profundamente, y Peter B. sabía que ninguna disculpa ni explicación podría reparar del todo la brecha que los separaba. Peter B. hizo una pausa, su expresión se suavizó mientras ordenaba sus pensamientos. Mira, van a pasar cosas malas. Eso nos hace ser quienes somos, dijo con voz suave pero firme. Sabía lo que Miles intentaba hacer, salvar a su padre, y quería prepararlo para la posibilidad de que las cosas no salieran según lo planeado. Peter B. continuó. Pero también pasan cosas buenas, ¿sabes? Extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Miles, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Miles lo miró, buscando con la mirada una señal de tranquilidad. Peter B. sonrió. Como si hubieras existido. Luego bajó la mirada hacia su hija, Maidai, que iba sujeta a su pecho en su portabebés. Y ella sí que existió. De repente, Maidai extendió la mano y se aferró a Miles, atrayéndose hacia él. Miles se quedó desconcertado, sorprendido por el repentino movimiento de la bebé. Oye, yo no, balbuceó, sosteniéndola torpemente. Peter B. soltó una risita, sacudiendo la cabeza. ¿Y tú eres tan malo cargando a un bebé? Mientras compartían un breve momento de distensión, el reloj de Peter B. emitió un pitido. Se oyó una voz que decía: «Tenemos tu ubicación, Peter». Miles y Peter B. intercambiaron miradas, dándose cuenta de lo que sucedía. Peter B. intentó explicarse rápidamente, con la voz teñida de pánico. Espera, espera. No, no. No tienes mi ubicación. Cambio. Pero el reloj continuó. Envíen a todos. Peter B. se volvió hacia Miles, con desesperación en los ojos. No, 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 Miles, no lo sabía. Te lo prometo. Miles, comprendiendo que no era culpa de Peter B., pero también sabiendo que no tenía tiempo que perder, miró a su amigo con una mezcla de pesar y determinación. Tenía que seguir adelante. Tengo que irme, dijo Miles, alejándose. Peter B. se acercó, intentando ponerse al día con él. Por favor, hombre, hablemos de esto. Miles lo miró de reojo, con una leve y triste sonrisa en los labios. Lo hicimos. Con un movimiento rápido, Miles usó su telaraña para atrapar a Peter B., envolviéndolos a él y a Maidai de forma segura. Peter B. suspiró, con la voz teñida de resignación. Buena conversación. Justo cuando terminó de hablar, el sonido de decenas de Spider-Man acercándose llenó el aire. Miguel O'Hara, Jessica Drew y Gwen Stacy iban al frente, con expresiones concentradas y decididas. Los ojos de Gwen se llenaron de preocupación al ver a Miles, deseando desesperadamente protegerlo de lo que se avecinaba. Miguel, en cambio, era implacable. «Atrápenlo», ordenó con voz fría e inquebrantable. «Miles», gritó Peter B., aún atrapado. Pero Miles no miró atrás. Volvió a correr, balanceándose por el paisaje urbano futurista de Nueva York, decidido a llegar a la máquina de regreso a casa antes de que fuera demasiado tarde. La persecución había comenzado, y Miles sabía que cada segundo contaba. Tenía que seguir avanzando, tenía que seguir luchando para salvar a su padre, sin importar las probabilidades en su contra. La batalla entre Obie y el espectacular Spider-Man continuaba con furia, mientras otros Spider-Man observaban desde la barrera, animando al espectacular Spider-Man. Sus voces resonaban por toda la zona, llenas de admiración y emoción.
Obie, con un hilo de sangre que le corría por la comisura de los labios, sonrió con sorna. Parece que te has ganado algunos fans, comentó con voz ronca pero desafiante. El espectacular Spider-Man, erguido y seguro de sí mismo, sonrió con sorna en respuesta. Y parece que no tienes ningún fan. Obie soltó una risita, con la voz quebrada por el cansancio de la pelea. No, pero lo que tengo es mi voluntad indomable. Exclamó, lanzándose contra el hombre araña espectacular con toda la fuerza que pudo reunir. Sabía que estaba forzando sus límites. Su cuerpo estaba maltrecho y ya había luchado contra varios hombres araña. Obie sabía que no podía igualar al hombre araña espectacular en su estado actual, pero no pensaba rendirse. El espectacular hombre araña vio la determinación en los ojos de Obie y se preparó para asestarle un golpe final y decisivo. Entonces prepárate para ser derrotado. Gritó, abalanzándose hacia él. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, una enorme sombra se cernió sobre ellos. El espectacular Spider-Man apenas tuvo tiempo de percatarse de la presencia del robot gigante antes de que éste lanzara su enorme puño, enviándolo volando por el campo de batalla. ¡Mierda! El espectacular hombre araña jadeó, incapaz de terminar su maldición antes de ser lanzado al suelo. La fuente del ataque, un robot gigante, se alzaba imponente sobre los demás Spider-Man. Su exterior metálico brillaba bajo las tenues luces de la arena de batalla. Takuya Yamashiro, el Spider-Man de la Tierra, 51778, se encontraba orgulloso a los mandos del enorme mecha. Su voz resonó desde dentro. ¿Qué tal mi leopardón, Spider-Mans? Rió maniáticamente, disfrutando claramente del espectáculo. Dentro de la cabina de Leopardón, Spider-Man Red estaba sentado junto a Takuya, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Empiezas a parecerte más a un villano que a un héroe, bromeó Spider-Man Red con tono desenfadado, mirando a Takuya. Obie miró a Leopardón, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro a pesar de sus heridas. Ya era hora. Dijo con voz llena de alivio y agradecimiento. Los hombres araña allí reunidos comenzaron a murmurar entre sí al presenciar la llegada del robot gigante. TSK, Takuya realmente lo hizo otra vez, murmuró uno de ellos, con un tono que mezclaba asombro y exasperación. Ese gran leopardón, no sé si podremos combatirlo, dijo otro Spider-Man con voz teñida de preocupación. Obie, sintiendo una oleada de energía renovada, supo que el rumbo de la batalla había cambiado. Con Leopardón y Takuya de su lado, existía una posibilidad, quizás un 60%, pero una posibilidad al fin y al cabo de darle la vuelta a la situación. En el paisaje urbano futurista de Nueva York en la Tierra, 928, se desarrollaba una persecución implacable sobre un largo tren volador. Miles Morales huía, con Miguel O'Hara, Jessica Drew, Peter B. Parker y Gwen Stacy pisándole los talones. La ciudad se difuminaba bajo ellos mientras el tren ascendía a toda velocidad, atravesando el horizonte iluminado por neón. Miles se arrastraba frenéticamente por el costado del tren, con el corazón latiéndole con fuerza al oír la voz de Miguel resonando a sus espaldas. «No tienes a dónde huir, Miles», exclamó Miguel con un tono frío y amenazador, acercándose rápidamente, con las garras arañando el metal del tren mientras avanzaba a una velocidad sobrehumana. Al mirar hacia atrás, Miles vislumbró las afiladas garras de Miguel, y el miedo lo invadió. «¿Qué son esas garras?», murmuró con incredulidad. «Oye, ¿estás seguro de que eres Spider-Man?». Los ojos de Miguel ardían con intensidad mientras respondía, con la voz llena de desdén. «¿Eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad?». Miles se detuvo bruscamente, preparándose para la acción mientras se lanzaba con todas sus fuerzas contra Miguel. Le propinó una potente patada en la cara, gritando: «Me llamo Miles Morales». El impacto hizo que Miguel tropezara, pero rápidamente recuperó el equilibrio, clavando de nuevo sus garras en la superficie del tren. «Aur», gruñó Miguel, mientras su frustración aumentaba al intentar mantenerse firme.
Miles aprovechó la oportunidad para atrapar el tren con su telaraña y correr hacia adelante, impulsado por su determinación en cada uno de sus movimientos. Me picó una araña radiactiva. Y estoy seguro de que ya sabes el resto, idiota. Gritó con voz desafiante. Pero Miguel era implacable. Con un movimiento rápido, lanzó una telaraña a Miles, atrapándolo en sus hilos pegajosos. Miles forcejeó, intentando liberarse, pero la telaraña era demasiado fuerte. Mientras Miguel acortaba la distancia, Jessica Drew y los demás Spider-Man lo seguían de cerca, con expresiones tensas y concentradas. Gwen y Peter B. observaban con el rostro contraído por la emoción mientras presenciaban el enfrentamiento. Querían ayudar a Miles, pero también estaban obligados por las reglas de la Sociedad Araña. Miguel se acercó a Miles y, sin dudarlo, le propinó un fuerte puñetazo en la cara. No lo entiendes. Eres una anomalía. Siseó Miguel con voz llena de desprecio. A pesar del golpe, Miles contraatacó, propinándole un puñetazo en el pecho a Miguel antes de intentar escapar una vez más. No si me dejas ir a casa, replicó Miles, con la desesperación reflejada en su voz. Pero Miguel no estaba dispuesto a tolerarlo. Rápidamente volvió a atrapar a Miles con sus telarañas, esta vez lanzándolo del tren con una fuerza brutal. ¡Aur! Gritó Miles, sin aliento al ser lanzado por los aires. La voz de Miguel era un gruñido bajo y amenazador mientras se acercaba a Miles, sus palabras hirientes. Donde quiera que vayas, eres una anomalía. Miles giró hacia el tren, impulsado por la desesperación. Pero Miguel era implacable, motivado por un sentido del deber y una ira latente. Eres la segunda anomalía después de Michael Wilson. Gritó, extendiendo su telaraña para atrapar a Miles una vez más. Con un movimiento rápido, Miguel tiró de Miles hacia atrás y lo estrelló contra el costado del tren en marcha, con un impacto brutal. Lo sujetó con fuerza, clavando sus garras en el metal. ¡Suéltame! Gritó Miles, forcejeando para liberarse, pero la fuerza de Miguel era abrumadora. Gwen, horrorizada, se arrastró desesperadamente por el tren, suplicando en voz alta. Miguel, detente. Podía ver el dolor y el miedo en los ojos de Miles y sabía que esto estaba yendo demasiado lejos. Peter B., luchando por seguir el ritmo mientras sostenía a su pequeña hija Mayday, gritó. Miguel, no hagas esto. Estaba dividido entre proteger a su hija y tratar de ayudar a Miles, con el corazón destrozado al ver cómo trataban tan mal a su amigo. Miguel se inclinó hacia Miles, con voz fría e inquebrantable. La araña que te dio tus poderes no era de tu dimensión, le susurró al oído a Miles, y esas palabras le hirieron el corazón al joven héroe como un puñal. No, mientes. Gritó Miles, con la voz cargada de miedo y desesperación. Arremetió contra Miguel, dándole una patada con todas sus fuerzas antes de arrastrarse para escapar. Pero Miguel negó con la cabeza, impasible ante la lucha de Miles. Nunca se suponía que te mordiera. Hay un mundo ahí fuera sin Spider-Man que lo proteja, dijo con un tono casi melancólico, como si cargara con una responsabilidad que solo él comprendía. Peter B. volvió a gritar, con la voz llena de urgencia. Miguel, no. Miguel lo ignoró, concentrado únicamente en Miles. ¿Por qué te mordió a ti? No se supone que seas Spider-Man. Continuó, arrastrándose hacia Miles con implacable determinación. No. Estás mintiendo. Soy Spider-Man. Gritó Miles, con la voz temblorosa por la emoción, mientras lanzaba una telaraña a la cara de Miguel en un intento desesperado por escapar. Miguel, imperturbable, cortó la telaraña con sus garras. Sus ojos ardían con una mezcla de frustración y convicción mientras declaraba, eres un error. Antes de que Miles pudiera reaccionar, la telaraña de Miguel se extendió de nuevo, inmovilizándolo con brutal eficacia. Miles forcejeaba bajo el peso, pero el agarre de Miguel era inquebrantable. Gwen y Peter B. solo pudieron observar con desesperación cómo Miguel apretaba más su agarre sobre Miles, y la situación se descontrolaba cada vez más. El tren rugía a través de la ciudad futurista, pero para Miles, el mundo parecía cerrarse a su alrededor, y su esperanza de escapar se desvanecía con cada segundo que pasaba.
Las palabras de Miguel estaban cargadas de amargura mientras inmovilizaba a Miles, su voz un susurro venenoso al oído de Miles. Si no te hubieran mordido, tu Peter Parker habría vivido. Miles se debatía bajo el peso de Miguel. Las palabras le golpeaban como un jarro de agua fría. Su mente iba a 1000 por hora, intentando asimilar la acusación. En cambio, murió salvándote, continuó Miguel con voz fría e implacable. Habría detenido el colisionador antes de que explotara. Spot no existiría. Y nada de esto habría ocurrido. La desesperación invadió a Miles mientras gritaba: Peter. Ayúdame. Sus ojos se fijaron en Peter V, que gateaba hacia él, intentando alcanzarlo mientras sostenía a Mayday con seguridad en el portabebés. Para, Miguel. Gritó Peter V, con la voz quebrada por la emoción, mientras luchaba por acortar la distancia que los separaba. El rostro de Miguel se retorció de rabia mientras gruñía. Y durante todo este tiempo, he sido el único que lo ha mantenido todo unido. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito, cargada con el peso de su carga, mientras presionaba a Miles aún con más fuerza. Justo cuando parecía que Miles iba a ser superado, una fuerza repentina apartó a Miguel de un tirón. Una telaraña se había adherido a la espalda de Miguel, alejándolo de Miles con una fuerza sorprendente. Miguel salió disparado por los aires, y su telaraña se extendió instintivamente para sujetarse al tren y detener su caída. Al balancearse hacia atrás, vio a la figura responsable del ataque. Michael Wilson, vestido con un elegante traje negro de spandex con el logo de una araña azul oscuro estampado en el pecho. Su máscara era igualmente oscura, pero con penetrantes ojos azules que brillaban de forma amenazante. La furia de Miguel llegó a su punto álgido al reconocer a su adversario. Michael Wilson. Gritó, y su voz resonó por todo el tren en marcha. Michael Wilson se yergue imponente, su presencia irradiaba una energía serena pero poderosa. La anomalía original, como Miles, otra araña de un mundo diferente, y ahora estaba allí, interviniendo en un momento crítico. Los ojos de Miguel ardían de rabia mientras se preparaba para enfrentarse a Michael. La batalla en el tren estaba lejos de haber terminado. La persecución de Miles se había convertido en una confrontación de ideales, poder y las consecuencias de las decisiones tomadas a través del multiverso. En el universo de Michael Wilson. En el sótano subterráneo de la sede de S.H.I.E.L.D., la tensión era palpable. El director Loe Ayowai, junto con el Dr. Stephen Strange, se dirigía a la puerta que albergaba su activo más valioso, la gema del poder. La sala estaba impregnada de un leve zumbido de energía, apenas contenida dentro de su entorno seguro. Esta piedra de poder, comenzó Loe con voz firme pero teñida de preocupación, solo tiene un 20% de potencia. Hemos hecho todo lo posible con los recursos a nuestra disposición, pero sigue debilitándose. Mientras hablaba, el escáner biométrico verificó su identidad y, con un silbido, la puerta se abrió. En el interior, Bruce Banner, uno de los principales científicos que trabajaban en el proyecto, levantó la vista de su puesto. Señor, saludó, asintiendo respetuosamente a Loe antes de que su mirada volviera a posarse en la piedra brillante, cuya energía proyectaba un tenue resplandor por toda la habitación. Stephen Strange, al contemplar la gema del poder, murmuró: Así que aquí es donde la tenías guardada. Loe asintió, con la frustración evidente en su voz. Pensé que podríamos lograr un gran avance con esto, pero parece que lo único que hemos conseguido son problemas. Bruce, que había estado trabajando incansablemente en el proyecto, parecía perplejo. ¿Problemas? Señor, he logrado crear algo a partir de esta piedra. Sacó un frasco con un líquido verde, el producto de su último experimento. Loe, sin querer seguir hablando del tema, ignoró a Bruce. Ahora no, Bruce. Tenía preocupaciones más importantes. Bruce guardó el frasco en el bolsillo a regañadientes, aunque la curiosidad seguía presente en sus ojos. Strange se acercó a la unidad de contención, con la mirada fija en la gema del poder. Tenemos que llevar esta gema a un lugar seguro, antes de que Thanos la consiga. Loe asintió, pero antes de que pudieran actuar, un portal giratorio se materializó en la habitación.
La repentina aparición del portal puso a todos en alerta máxima. Cuando el portal se estabilizó, emergió una figura, tambaleándose ligeramente, con el rostro contraído por el dolor. Detrás de él le seguían dos figuras familiares. Un mapache y un árbol, ambos gravemente heridos. Los ojos de Loe se abrieron de par en par al reconocerlo. Star-Lord. Peter Quill, maltrecho y magullado, avanzó tambaleándose, sujetándose las heridas. Su voz era urgente, cargada de una mezcla de desesperación y miedo. No hay tiempo, Thanos, viene. Mientras el tren futurista a toda velocidad recorría el paisaje urbano iluminado con luces de neón de Nueva York en la Tierra, 928, el enfrentamiento entre Michael Wilson y Miguel O'Hara alcanzó su punto álgido. Detrás de Miguel, Peter B. Parker, Gwen Stacy, Jessica Drew y otros Spider-Man observaban con rostros que reflejaban una mezcla de preocupación y confusión. Michael, manteniéndose firme a pesar del caos, miró a Miguel con una mezcla de determinación y desconcierto. Miguel, tienes que parar esto. Exigió. La respuesta de Miguel fue un gruñido, su frustración palpable. Que te jodan, Michael. Michael suspiró, tratando de comprender el enfado de Miguel. ¿Por qué estás tan enfadado conmigo, eh? La voz de Miguel era una mezcla de desprecio y desesperación. ¿Qué eres tú, de todos modos? Michael, señalándose a sí mismo con un dejo de frustración, respondió. ¿Qué? Yo. Soy Michael Wilson, Spider-Man. Miguel entrecerró los ojos. ¿Crees que no lo sabría? Lo que te pregunto es cómo cambiaste tu evento canon. Michael, visiblemente confundido, respondió. ¿Qué quieres decir con cambiar mi evento canónico? Miguel, dímelo. ¿Desde cuando cambié mi evento canónico? Lo único canónico que cambié fue el destino de Peter Parker. La frustración de Miguel parecía aumentar. Parece que no lo sabías. No sé si llamarte tonto o simplemente alguien que no entiende. Miles Morales, que se encontraba cerca, estaba visiblemente confundido por la acalorada discusión. Sus ojos iban de Miguel a Michael, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Peter B., Gwen y Jessica Drew intercambiaron miradas preocupadas. Comprendieron la gravedad de las palabras de Miguel. La voz de Michael denotaba ira y confusión. ¿De qué demonios estás hablando? La expresión de Miguel se endureció. Tu historia original era que todos tus seres queridos debían morir, y tú eras el único que quedaba. Pero lo cambiaste. Michael se quedó atónito, con la voz temblorosa de incredulidad. ¿Qué? Miguel continuó con tono grave. No sé qué hiciste ni qué poder tienes para provocar esos cambios, pero no es solo eso. Después de que lo modificaste, no había ningún agujero cuántico en tu universo. Por eso eres la anomalía original. Mientras Michael permanecía paralizado, su mente daba vueltas ante las acusaciones de Miguel. El peso de sus palabras era como un pesado sudario que lo oprimía. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por asimilar la revelación de que tal vez había alterado la esencia misma de su universo. Desesperado por encontrar respuestas, Michael se comunicó mentalmente con su sistema de IA, esperando obtenerlas. ¿Sistema, qué quiere decir con esto? ¿De verdad cambié el evento original? La IA respondió con un tono tranquilo, pero inquietante. Anfitrión, originalmente no tenías un sistema Spider-Man. La mente de Michael trabajaba a toda velocidad, intentando asimilar esta nueva información. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no tengo un sistema? La IA continuó. Anfitrión, antes de que ésta se convirtiera en la línea temporal principal, no tenías un sistema. Sin embargo, te convertiste en Spider-Man. Esa versión de ti lo perdió todo, pero continuó siendo Spider-Man a pesar de las pérdidas. El destino de que eventualmente le enseñarías a Peter Parker a convertirse en Spider-Man permaneció inalterable. Los pensamientos de Michael se agitaban. Entonces, ¿estás diciendo que mi historia se suponía que era una en la que no tenía un sistema, donde perdía muchos seres queridos y aún así me convertí en Spider-Man? ¿Y que aún así le enseñaría a Peter a convertirse en Spider-Man? La IA confirmó.
Sí, anfitrión. Pero cuando llegué, esa línea temporal cambió a esta actual, convirtiéndola así en la línea temporal principal. Mientras Michael asimilaba esta revelación, la realidad de la situación comenzó a calar hondo. Su comprensión de su papel en el multiverso y su conexión con Spider-Man había cambiado drásticamente. Miguel, al ver a Michael lidiar con el peso de esta nueva información, no pudo evitar burlarse. Demasiado impactante, ¿eh? Michael salió de sus pensamientos y su mirada se clavó en Miguel. La intensidad en los ojos de Miguel era un crudo recordatorio de la gravedad de su confrontación. Si lo que dices es cierto, entonces tengo el poder de cambiar los eventos del canon. Pero no lo hice para alterar el canon. Solo quería salvarlos. La expresión de Miguel se endureció. ¿Crees que solo porque no tienes un agujero cuántico en tu universo eres inmune a las consecuencias? Estúpido. Las repercusiones de alterar un evento canónico pueden ser catastróficas. Michael, apretando los puños, respondió con firmeza. Aunque sea catastrófico, lo voy a cambiar. Aunque al mundo no le guste, lo haré por mis seres queridos. Los ojos de Miguel se entrecerraron con frustración. No puedes salvar a uno o dos seres queridos y a todos los demás al mismo tiempo. El rostro de Michael se contrajo de ira y determinación. Entonces el tonto eres tú. La voz de Miguel se alzó con incredulidad. ¿Qué? El tono de Michael era fiero y desafiante. Que no puedas salvar a todos no significa que tengas que rendirte. Los hombros de Miguel se encogieron, y un profundo cansancio se reflejó en su voz. No sabes lo mucho que lo hemos intentado. Sus palabras llevaban el peso de innumerables intentos fallidos, y la pérdida de su hija resonaba en su tono. El rostro de Peter B. reflejaba una mezcla de tristeza y frustración. Sus ojos se encontraron con los de Miguel con una comprensión que calaba hondo. Tanto él como Miguel habían afrontado la insoportable lucha de intentar salvar el universo de la hija de Miguel, solo para ver cómo sus esfuerzos se desmoronaban a pesar de sus mejores intenciones. Gwen y Miles observaban desde la distancia, con rostros que reflejaban una mezcla de empatía y preocupación. La voz de Michael se quebró al gritar. Pero aún así te rendiste, Miguel. Te rendiste. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel, reflejadas en las brillantes luces de la ciudad mientras el tren surcaba el cielo a toda velocidad. Recordó los días en que había tenido a su hija en brazos, el dolor de verla desaparecer debido a la alteración de los acontecimientos. El dolor era una herida abierta y profunda, visible en su rostro surcado por las lágrimas mientras se enfrentaba a la dura realidad de sus pérdidas. El rostro de Miguel se contrajo, reflejando una mezcla de ira y angustia. Las lágrimas se mezclaban con su frustración. El peso de las acusaciones de Michael le afectó más de lo que había previsto. La voz de Miguel se quebró. ¿Crees que fue fácil para mí rendirme? Hice todo lo posible por salvar a mi hija. Cada día veía cómo la realidad que conocía se desmoronaba, incapaz de cambiar el destino. Y no me estaba rindiendo. Estaba intentando proteger lo que quedaba. La mirada de Michael permaneció firme mientras respondía. Sé lo que dices, Miguel. Pero aún así, te derrumbaste. Te rendiste porque no pudiste salvar el universo de tu hija. Si yo fuera tú, no lo haría. La voz de Michael se suavizó al mirar los rostros a su alrededor. Miles Morales, Gwen Stacy, Peter B., Jessica Drew y los demás Spider-Man en el piso superior del tren. Cada una de sus expresiones reflejaba la gravedad del momento. Luego, volviendo su intensa mirada a Miguel, Michael continuó. No me rendiré. Lo cambiaré porque eso es lo que hacemos. Sus palabras cobraron mayor pasión mientras se dirigía a los Spider-People reunidos. Eso es lo que hace Spider-Man. Nunca nos rendimos en salvar a todos, incluso si parece imposible. Incluso si nos enfrentamos a decisiones que parecen insuperables, las tomamos. Cambiamos el destino, el canon. Luchamos para salvar a todos, para salvar a quienes amamos. Porque si ni siquiera podemos salvar a nuestros seres queridos, ¿cómo vamos a salvar al mundo? Los ojos de Michael reflejaban una feroz determinación mientras observaba a los héroes reunidos, y su voz se alzaba con una mezcla de convicción y desesperación.
Las luces de la ciudad proyectaban un caleidoscopio de colores sobre sus rostros, cada reflejo un testimonio de su resolución compartida. El tren rugía bajo ellos, un sonido que les recordaba con crudeza la urgencia de su lucha. Los hombros de Miguel se desplomaron, abrumados por el peso de las palabras de Michael. Las lágrimas en sus ojos brillaban con una renovada determinación, reflejando las complejas emociones de ira, dolor y una esperanza renuente. Mientras el tren se precipitaba por la ciudad, el futuro de su multiverso parecía pender de un hilo, cada héroe lidiando con sus propios ideales y convicciones. Michael, con expresión decidida, habló. Así que, Miguel, por favor, deja ir a Miles. Deja que salve a su padre. Miles miró a su mentor, Michael Wilson, con una mezcla de esperanza y gratitud. Michael, comenzó, y luego dirigió su mirada hacia Miguel, esperando su respuesta. Jessica Drew, Peter B. y Gwen Stacy observaban atentamente a Miguel, y en sus rostros se reflejaba una mezcla de expectación y preocupación. Miguel permaneció allí en silencio, dándole vueltas a las implicaciones de la decisión que tenía ante sí. Tras un minuto de profunda reflexión, finalmente habló a su reloj. La captura de Miles Morales ha terminado. Ya pueden parar, todos ustedes, ordenó con voz firme. Una oleada de alivio inundó a Michael, Miles, Peter B. y Gwen, cuyos rostros se iluminaron con esperanza y gratitud. La tensión en el ambiente pareció disiparse, aunque solo fuera ligeramente. Jessica Drew exhaló profundamente, con la mirada fija en Miguel, una mezcla de resignación y comprensión en sus ojos. Michael se volvió hacia Miguel con un tono de cauto optimismo. Miguel miró a Michael con una mirada severa e inquebrantable. No me malinterpretes, Michael Wilson. Te lo permito por ahora, pero sí, miró a Miles y luego a Michael. Si esto no funciona, si hay consecuencias por lo que ustedes dos han hecho. La voz de Miguel se hizo más firme, y un presentimiento se coló en sus palabras. Entonces, prepárate para las consecuencias. Será mi orden enfrentarlas si llega ese día. Michael asintió, con expresión seria pero resuelta. De acuerdo. Pero no te preocupes, no sucederá como te lo imaginas. La mirada de Miguel permaneció dura e inflexible. Más vale que no. En el universo de Michael, Peter Quill, maltrecho y magullado, avanzó tambaleándose, sujetándose las heridas. Su voz era urgente, cargada de una mezcla de desesperación y miedo. No hay tiempo, Thanos, viene. El doctor Stephen Strange, con el rostro surcado de preocupación, evaluó rápidamente la situación. Observó la debilitada piedra de poder dentro de su caja de contención. Tranquilízate, y le dijo a Peter con voz calmada y tranquilizadora. Luego, usando su capa, levantó con cuidado la gema del poder, cuyo brillo, antes intenso, ahora era tenue debido a su poder disminuido. Una científica, con el rostro reflejando confusión, intervino. Un momento, ¿qué está haciendo? El laboratorio quedó en silencio mientras los científicos recurrían a Loe Ayoay en busca de orientación. Como director de S.H.I.E.L.D., Loe había estado al mando de toda la operación, y sus decisiones eran definitivas. Yo lo pedí. Dijo Loe con firmeza, haciendo caso omiso de la confusión y el pánico. Los científicos, aunque inquietos, acataron la directiva de Loe. La gema del poder provenía de un universo diferente, su energía estaba significativamente debilitada, pero Loe y su equipo habían logrado estabilizarla en alrededor del 20% de su poder original, una hazaña que sabían que era poco menos que milagrosa. Bruce Banner, alternando la mirada entre la escena caótica y los visitantes heridos, preguntó: ¿Quiénes son, director? Loe, ignorando por ahora la pregunta de Bruce, ya que su atención estaba fija en Peter Quill, Loe formuló una pregunta con sombría seriedad. ¿Qué pasó? La urgencia de Peter aumentó. Tenemos que irnos ya. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, anticipando el peligro inminente. Antes de que Rocket o Groot pudieran añadir nada, un portal giratorio se abrió entre ellos. La repentina aparición del portal provocó un jadeo colectivo. El rostro de Peter palideció. Oh, no,
murmuró, con un tono de pavor inconfundible en su voz. Loe, con los ojos muy abiertos al reconocerlo, preguntó: ¿Qué es eso? Stephen, con rápidos reflejos, envolvió la gema del poder dentro de su capa, protegiéndola así de la inminente amenaza. Esto no pinta bien, dijo con un tono de preocupación. Cuando el portal se estabilizó, emergieron dos figuras. Ebony Maw y Thanos, el mismísimo titán loco. Su sola presencia bastó para helar la sangre en la habitación. La voz de Stephen se alzó alarmada. Thanos. Loe, sorprendido por la repentina intrusión, comenzó a hablar. Espera, eso es, pero antes de que pudiera terminar, un dolor agudo y abrasador estalló en su abdomen cuando un arma Ebony Maw usó su telequinesis para controlar la oscura y dentada hoja atravesó el estómago de Loe Oyuai. Los ojos de Loe se abrieron de par en par, conmocionado y agonizante. Aur. Jadeó, agarrándose la vida, mientras sus fuerzas flaqueaban. Director. Gritó Bruce, con la voz llena de pánico, mientras corría al lado de Loe. El laboratorio se sumió en el caos. Los científicos corrían despavoridos, sus gritos y pasos formaban una cacofonía de miedo mientras intentaban hacer frente al repentino ataque. La contención de la piedra del poder, otrora símbolo de esperanza, se había convertido en una bomba de relojería en medio de esta embestida imprevista. La voz de Thanos resonó con una certeza malévola. Es hora de recuperar lo que me pertenece por derecho. Antes de que la sala pudiera reaccionar ante el peligro inminente, un grito rompió el caos. Loe. Loe, luchando contra el dolor punzante, dirigió su mirada hacia la fuente de la voz. Su corazón se reconfortó momentáneamente al ver un rostro familiar que emergía de las sombras. Loe, apretando los dientes por el dolor, esbozó una sonrisa forzada. Ya era hora, Mark, dijo con voz tensa pero aliviada. Mark Taylor, conocido como Nigu Twin, y su esposa, Emily Taylor, también conocida como Lady Vamp, habían llegado. Su repentina aparición fue un rayo de esperanza en medio de la creciente crisis. Final del capítulo.